Llanas podría pensar que influenciaron la creación de Don Lutero o cómo está escrita la novela. Repita. Ya. ¿Qué novelas ecuatorianas influenciaron la creación de Don Lutero y su estructura narrativa? Bueno, hay muchas novelas descriptivas. Por ejemplo, tenemos Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara. Hay novelas históricas, hay novelas amorosas, hay novelas descriptivas. Entonces yo me fui por la novela histórica, la novela que va narrando los hechos y acontecimientos, pero va dibujando la personalidad del personaje, su cultura, sus viajes al exterior, su conocimiento del liderazgo obreril, qué lo motivó a él, como presidente de la Confederación Obrera, a motivar al sindicato de choferes, a las organizaciones laborales de Puerto Viejo y Manaví, a agruparse para reclamar porque Manaví se moría de sed. Miles de personas, campesinos, gente del campo y la ciudad, migraba hacia otras ciudades del Ecuador y el mundo. Los ríos se habían secado, en sus caudales se construían pozos profundos para extraer el agua y aún esa agua que se extraía de los ríos se terminaba. Entonces Manaví entró en un pánico, cundió en la desesperación y era necesario, urgente, construir una presa que dotara de agua potable, de agua no solo para agua potable, sino para irrigación de nuestro campo. De tal manera que esa fue la gran motivación, entregar a la posteridad una novela histórica. Para escribir esta novela, ¿cómo fue su proceso de investigación sobre la vida de Lutero Santana? El proceso de investigación fue personalísimo. Lutero Santana, un hombre sencillo, se graduó de bachiller en el Colegio Técnico Industrial de Quito, pero viajó becado a varios países de Europa y pudo allá adentrarse en el conocimiento como una de esas grandes ciudades que nunca le faltaba el agua potable, la electricidad, las obras básicas. Y llegó nutrido acá de gran capacidad, fue el técnico de Diario Manavita durante toda su vida. De tal manera que este personaje lo fui conociendo por su vasta cultura, y esa vasta cultura de él se trasunta en el libro por la serie de preguntas que yo le hago sentados en el Parque Central. Continuamos la nueva jornada, pasaba un estudiante, se acercaba a entrevistarlo y la entrevista la concedía estando yo presente, y ahí iba yo asimilando todo el conocimiento, todo lo que él narraba de su cultura europea que la había adquirido en sus becas al exterior y su gran deseo porque Manaví resurja con un paro reivindicatorio provincial. La novela constantemente va saltando de una narración omnisciente a una en primera persona con el diario de Don Lutero. ¿Existe algún motivo para esta decisión en la estructura del libro? ¿Por qué el libro está escrito de esa forma? Sí, la estructura del libro se basa en la narración del gran paro de julio de 1962, gran paro obrero provincial. Pero obviamente que Don Lutero Santana, un personaje humilde, salido de las entrañas populares, posiblemente muchos lo creían que era un obrero más, un electricista más, pero la intención del libro de escarbar en su cultura, en sus conocimientos, en el diario de su vida, es mostrar que Don Lutero fue un personaje ecuménico, fue un hombre de vasta cultura universal, cultura cósmica diría yo, y de esa manera vamos dibujando, presentando al personaje central de la novela, narrando los hechos históricos, pero también exaltando su personalidad. ¿Las lecciones de Don Lutero sirven como material didáctico para los jóvenes lectores de la novela y por qué? Sirve como material didáctico, efectivamente que sí, porque le hago una serie de preguntas de cultura general que posiblemente otros personajes, aún siendo profesionales, no habrían podido contestar ese tipo de preguntas. De tal manera que el estudiante tiene una herramienta de consulta
Un libro que da a conocer la vida, la trayectoria de un personaje ya famoso, ya histórico, pero que también, con la serie de preguntas en el diario de mi vida, descubrimos la cultura ecuménica del personaje. ¿Cuáles son los beneficios de la transmisión oral dentro de la cultura manabita como se refleja en la novela? Bueno, la provincia de Manabí ha sido víctima del centralismo cultural. Siempre fuimos arrasados con libros que nos llegan de la sierra o de Guayaquil, de otras latitudes, porque generalmente aquí, exceptuando un periodo que yo presidí la Casa de la Cultura, en que publiqué 142 libros de escritores, de autores manabitas, en un periodo que yo comencé a presidir la Casa de la Cultura en 1980, realmente los escritores no tienen apoyo para sus publicaciones. Entonces, complementariamente a esto, también me preocupé de difundir la vida y obra del libertador Eloy Alfaro, porque todo lo que nos llama de la sierra, los libros, lo pintaban un Eloy Alfaro hereje, masón, enemigo de los curas, hasta ignorante le decían. Entonces yo rompo ese mito en mi primer libro, que fue un bestseller, Eloy Alfaro, 100 facetas históricas, y logro demostrar que Manabí está sedienta de cultura,